Buenas noches, bienvenidos a una conferencia más dentro del espacio de la Logia Blavatsky. Hoy tengo el gusto de presentar a nuestra querida hermana Tere Ayala, que hoy nos trae un tema relacionado con los temas que se exponen en Isis de Velada y que tiene relación con los escritos que hizo Platón en relación con todos estos temas que tienen que ver con el alma. Y la exposición seguramente será una exposición clara que nos ayudará a comprender lo que significa estas enseñanzas de Platón a través de sus escritos, de su filosofía que nos dejó a nosotros como un legado importante para nuestro propio crecimiento. Así es que, adelante, querida Tere. Muchas gracias, mi hermano. Pues buenas noches y otra vez gracias por la oportunidad. Yo creo que la mayoría que hemos empezado a leer Isis sin velo, vemos esta especie de llamo yo, introducción, que se llama Ante el velo, que es más bien una especie de planteamiento del problema, ¿no? Ya sabemos que para que exista toda tesis tiene que haber un planteamiento del problema. Por supuesto, ella, Blavatsky, lo hace en esta especie de artículo que llama así, Ante el velo, en donde expone temas como los que se acaban de abordar en la lectura que hay sobre la clave de la teosofía, ¿no? Entonces ella empieza en Ante el velo diciendo sobre este boom de la ciencia materialista, haciéndola presentar como un problema ya, ¿no? Es decir, ¿cuál es el sentido de escribir Isis de velada o Isis sin velo? Pues precisamente es el problema de la ciencia, ¿no? O la ciencia como se empieza a comprender en ese tiempo. Entonces voy a leer un pedacito de Isis de velada, de esta parte que se llama Ante el velo, en donde ella ya lo pone, digamos, como en palabras más precisas y hasta puede decirse que crudas. Ella comienza escribiendo esto: desde hace 19 siglos, como se nos dice, que la noche del gentilismo y paganismo fue por primera vez disipada por la divina luz del cristianismo, y 2 y medio siglos desde que la brillante lámpara de la ciencia moderna comenzó a resplandecer en la oscuridad de la ignorancia de las edades, ¿no? O sea, aquí ya notamos como cierto sarcasmo de HPV. Y sigue diciendo, dentro de estas respectivas épocas, se nos pide que creamos que ocurrió el verdadero progreso moral e intelectual de la raza. Los antiguos filósofos fueron suficientemente buenos para sus respectivas generaciones, pero eran iletrados comparados con los modernos hombres de ciencia. Quizás la ética del paganismo satisfizo las necesidades del inculto pueblo de la antigüedad, pero no fue sino hasta el advenimiento de la luminosa estrella de Belén que se hizo manifiesto el verdadero camino a la perfección moral y al sendero de salvación. Antiguamente la brutalidad era la regla, la virtud y la espiritualidad la excepción. Ahora el más lerdo puede leer la voluntad de Dios en su palabra revelada. El hombre tiene toda clase de incentivos para ser bueno y están constantemente mejorándose. Estas son las suposiciones. ¿Cuáles son los hechos? Por un lado, un clero no espiritual, dogmático y muy frecuentemente libertino, una multitud de sectas y 3 grandes religiones guerreando, discordia en vez de unión, dogmas sin pruebas, predicadores amantes de la sensación y feligreses buscadores de riqueza y poder, hipocresía y fanatismo procreados por las exigencias tiránicas de la respetabilidad, dominan nuestros días, y la sinceridad y la verdadera piedad son excepciones. Por otro lado, hipótesis científicas construidas sobre arena, sin acuerdo sobre una sola cuestión, rencorosas disputas y envidia, una tendencia general al materialismo, una lucha a muerte entre la ciencia y la teología por infalibilidad, un conflicto de épocas, entre comillas, está aquí. Y entonces vemos que Blavatsky empieza a
mostrarnos, como abrir una especie de abanico de la problemática que incluso en nuestros días no se percibe, ¿no? Es decir, como que el estudiante de teosofía tiene la mirada puesta en las premisas teosóficas, pero por otro lado no acaba de entender qué es esta ciencia que se sigue promulgando, decía yo, en nuestra actualidad, ¿no? Blavatsky la llamaba gallo ensoberbecido a la ciencia que empezaba ahí a crecer como un embrión para volver a estas pobres mentes materialistas, ¿no? Entonces, estos condicionamientos que son tan duros y tan difíciles de romper y que en cierta forma nos dificultan hacer conceptos, ¿no? Es decir, a introyectar estas verdades y estas premisas, estos aforismos o axiomas teosóficos. Esto se los recalca mucho, no solamente lo escribe en Isis de Velada, que es el planteamiento del problema, o sea, hay un problema con la materialidad, ¿no? O sea, con tener una mente materialista. También se lo explica a los estudiantes ya más cercanos, ya sabemos, en este libro de comentarios a la doctrina secreta. Y dentro de esta especie de introducción ante el velo, ella menciona algunas veces algunos de los diálogos, ¿no? El que ahorita vamos a comentar es precisamente de Tétetes. ¿Cómo se percibe la ciencia o qué se percibe la ciencia cuando se estudia teosofía? Ella tiene que traer a colación este diálogo porque ya sabemos que para ella Platón fue aquel que resucita, digamos, o que trae la ciencia, digamos, antigua o de los arios y que pone en orden esta serie de conocimientos, le llama ella, en el mismo artículo ante el velo, le llama ella abstrusos, ¿no? Es decir, incomprensibles, porque ya sabemos que estudiar la ciencia directamente de los arios es muy difícil, ¿no? Para una mente materialista de Occidente es prácticamente imposible si no se tienen las claves. Entonces, ¿de qué va este diálogo, no? Cuando ella lo menciona, cuando menciona Tétetes y habla de la ciencia, ya sabemos que pues algo no anda bien, ¿no? Es decir, ¿qué tengo yo ahora que reconceptualizar con respecto del término ciencia? Ah, pues entonces tengo que ir a leer a Tétetes, ¿no? Bueno, básicamente a Platón, lo que dejan escritos algunos de los discípulos de Sócrates en ese encuentro que hay, ¿no? Entonces aquí hay como una especie de, en la presentación hay una especie de análisis que se hace sobre este diálogo y de repente hay fragmentos del diálogo. El diálogo es muy vasto, es muy grande, por supuesto que sí debemos tener algunos conceptos previos teosóficos, que por supuesto ocurre aquí, que ustedes ya están adelantados en la clave de la teosofía. Entonces ya directamente sobre el diálogo y sobre este análisis, primero hay que hacer como una introducción, ¿no? Platón parece presentar a Tétetes, cuyo nombre lleva el diálogo, como modelo completo de aquellos jóvenes, flor y esperanza de Atenas, que dotados de una inteligente vivacidad, morigerados por sus costumbres y ansiosos de saber, se adhirieron desde muy temprano a la persona de Sócrates y que formaban en las plazas públicas, en las palestras y en los pórticos su más atento y distinguido cortejo. En medio de ellos, Sócrates, dirigiéndose familiarmente tan pronto a unos como a otros, a fin de ejercitar y juzgar a todos, entablaba con cada cual, bajo apariencias de una libre confianza, conversaciones vivas y estudiadas sobre objetos determinados, que sin cesar traía a discusión a través de digresiones y rodeos, argumentación disimulada, pero sostenida, de la que se desprendía siempre alguna verdad y que él mismo llamaba con delicadeza el arte de alumbrar los espíritus, ¿no? O sea, ¿a qué se refería él? No a los espíritus que se confunden con los de espiritistas, sino tal cual, es decir, se autonombraba él aquel que ayudaba a parir, ¿no? Esta especie de alma divina que se podía manifestar, digamos, a través de un alma humana entrenada en el conocimiento, en el arte, la filosofía y etcétera, ¿no? Ya sabemos todas estas reglas morales que tienen que acompañar al entrenamiento y a la sabiduría. O sea, ¿qué sentido tendría que nosotros estudiáramos si no vamos a encarnar esas premisas, ¿no? Estos axiomas teosóficos. O sea, el objetivo del estudio es finalmente lograr ese comportamiento de alta moral, ¿no? Que ya sabemos que eso es un abanico bien grandísimo, que caben muchas aristas allí, pero que poco a poco se van develando a aquel que insiste en el estudio y en la aplicación de estas, ¿no? Entonces, por eso se llamaba a sí mismo, digamos que aquel partero, ¿no? Así, incluso durante el diálogo hace una analogía, así como él ha nacido de una partera que ha sido ayudado en el parto por esa mujer,
y tanto ha ayudado él como su madre, así él ayuda a alumbrar a los hombres que ya están preparados para ello. Es decir, ni siquiera cualquier hombre puede ser ayudado a parir, ¿no? Espiritualmente hablando, sino aquellos que ya tienen como más apertura, ¿no? Aquellos que ya están más preparados para este proceso. En el TTT se puede estudiar este gran arte, mejor quizá que en ninguno de los diálogos precedentes, porque desde las primeras palabras de la conversación Sócrates explica a su discípulo su secreto y ventajas con complacencia y energía, de lo cual todo este diálogo ofrece los ejemplos más interesantes, tanto por la abundancia y variedad de los detalles como por la importancia del fondo. O sea, aquí ya nos está dando algunas claves de cómo Sócrates puede lograr esto, ¿no? Hacer alumbrar a esa parte, digamos, espiritual, a esa parte que teosóficamente conocemos como la intuición, a través, por supuesto, de ciertos vehículos, ¿no? Claro que los conceptos teosóficos que nosotros estudiamos están muy velados en los diálogos. Están presentes allí, pero están todavía ocultos, ¿no? Y ya sabemos que estando ocultos llevó a la gran desgracia de Sócrates de ser enjuiciado, de ser acusado, de ser preso, incluso de haberse tomado la cicuta, ¿no? Para no dañar a todos estos estudiantes o discípulos que venían detrás de él, que por supuesto continuaron con la tradición, es decir, continuaron con el estudio y con la transmisión de la sabiduría. Él tuvo que tomar la cicuta, ¿no? Pero ¿por qué precisamente siendo que estaban velados? O sea, es una pregunta personal. ¿Por qué siendo que estaban velados acarrearon con toda esta situación, ¿no? Y ahora tenemos, digamos, tan destapado, tan permitido estudiar ciertos conceptos, no pareciera que ahora la verdad ya no está escondida, ahora pareciera que nosotros nos tenemos que esconder de la verdad porque de repente no queremos encarnarla, ¿no? O sea, o digamos que implica una gran responsabilidad. Siempre se insiste cuando vemos los diálogos de Platón y Sócrates, obviamente, siempre se insiste en la moralidad, es decir, el comportamiento, la gran responsabilidad que hay una vez que nosotros estudiamos estas premisas veladas, según ellos, ¿no? Según digamos, los seguidores de Sócrates. Pero ¿qué pasa ahora que estudiamos estas verdades que ya no están tan veladas, ¿no? Por supuesto que hay una responsabilidad que se implica todavía más profunda. Entonces, en esta especie de análisis se continúa. Nada más grato que seguir a Platón en la indagación de este problema capital. Y aquí empezamos, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de la ciencia? Y saber de su boca cómo había sido resuelta por los padres de la filosofía sensualista. O sea, aquí hay otras claves, ¿no? La filosofía sensualista, Heráclito y Protágoras, y seguir paso a paso la más vigorosa refutación de esta estrecha doctrina que desde los primeros tiempos de la filosofía griega confundía la inteligencia con la sensibilidad y reducía a la sola sensación toda la esfera de actividad del espíritu humano. Al final yo voy a presentar dos diapositivas que tienen que ver con estos 3 grados de la gnosis, que ya están, bueno, yo entiendo que ya están muy estudiados, pero que de repente cuando nosotros estudiamos los diálogos de Platón, nos falta unir alguna que otra pieza. En estos 3 grados de la gnosis que presenta o de los que se habla en la doctrina secreta, yo presento nada más una tablita muy pequeña en donde se alude a cuáles son estos 3 grados de la gnosis, pero sobre todo a cuál es la herramienta para ir, digamos, activando ese grado de la gnosis o del conocimiento o la sabiduría suprema, ¿no? Por ahí tienen una relación, estos 3 grados de la gnosis, por supuesto, tienen una relación con las vidyas, ¿no? Con las sabidurías de Oriente, de los arios. Y cada uno de estos niveles, claro que tiene relación con los principios, con los vehículos, con esta septenaridad, ¿sí? Y por supuesto, ya sabemos que si tiene relación con la septenaridad, tiene relación con los planos. Entonces, empezar a empatar lo que estudiamos, digamos, teosóficamente, para comprender los diálogos de Platón es el objetivo, ¿no? Es el por qué Blavatsky lo cita continuamente. Claro que no solo cita el diálogo de Tétetes, también cita Fedono del alma, también cita Gorgias de la retórica, cita como otros 5 o 6 diálogos que es interesante y que es necesario hacer una parada ahí cuando estamos estudiando Isis de Velada, ¿no? Para tener completo, ahorita de entrada, tener completo el planteamiento del problema, ¿no? Entonces resulta que sí es un problema el cómo conceptualizamos actualmente la ciencia, pues claro, ¿no? Y estamos en búsqueda del por qué. Platón expone y desecha 2 soluciones nuevas. La una, que la ciencia resida en el juicio
La otra, que está toda en el razonamiento. Ambas las lleva sucesivamente a sus consecuencias extremas, para demostrar que son igualmente insuficientes para dar una idea verdadera de la ciencia, puesto que no explican ciertas nociones fundamentales del entendimiento, es decir, las ideas primeras que por su naturaleza son anteriores a todo juicio y a todo razonamiento. Tal es el conjunto de esta larga discusión, cuyo resultado es probar, en definitiva, que sentir, juzgar y razonar no son la misma cosa que saber. O sea, tan solo teosóficamente diferenciar en qué niveles ocurren estos, sentir, juzgar, razonar, no son la misma cosa que saber. Aquí está poniendo 4 grados de la gnosis. Cuando nosotros vemos nuestra tablita que aparece, de la que se habla teosóficamente, resulta que tiene solamente 3 grados. Pero si nosotros hablamos de las vidyas o de las sabidurías, resulta que esas sí presentan más niveles, ¿no? Entonces Platón y Sócrates nos van como poco a poco introyectando esa septenaridad en conceptos que exotéricamente ya sabemos, los filósofos de la línea de Sócrates, Pitágoras, etcétera, manejaban como trinos, ¿no? O sea, ya es una ganancia que cuando ellos utilizaban exotéricamente un sistema trino, nosotros veamos 4 en vez de 3, ¿sí? Y lo vamos a ir viendo ya nada más en estas últimas 2 diapositivas, que de repente sí han costado hacer resúmenes, porque ya sabemos que de repente leer a Blavatsky, bueno, no de repente, siempre leer a Blavatsky implica un esfuerzo muy fuerte para la cabecita, ¿no? Digo yo a veces. Aquí hay un fragmento de el diálogo como tal, de cómo Sócrates empieza a indagar, ¿no? Porque ya sabemos que existe una especie de misión en que aquellos que ya saben tienen que compartir el conocimiento, y dice la clave de la teosofía, sobre todo con los jóvenes, ¿no? Entonces, Sócrates no es la excepción, por supuesto que él siempre estaba rodeado de jóvenes, pero percibía a algunos que ya estaban como más desarrollados que otros. Y en esta parte del diálogo es donde Sócrates empieza a preguntar, ¿no? Y le comenta entonces a Teodoro, si tuviese un interés particular, Teodoro, por los de Cirene, te preguntaría lo que allí pasa y me informaría del estado en que se hallan los jóvenes que se aplican a la geometría y a los demás ramos de las demás ramas de la filosofía. O sea, aquí ya estamos empezando a entender que la geometría entonces tiene que ver con la filosofía, pero si en la escuela nos separan todas las disciplinas, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver la geometría con la filosofía, con las matemáticas o incluso con lo que llaman ciencia en el sistema educativo. No tiene nada que ver una con la otra, ¿no? Antiguamente no estaban separados estos, ¿sí? Y nada podía verse como se ven ahora, es decir, como especie de supersticiones, ¿no? O sea, estaban integrados, se trataba de un corpus, digamos, doctrinal unificado. Si se estudiaba la geometría, se estaba estudiando la filosofía; si se estudiaba la filosofía, se estudiaba entonces la medicina; si se estudiaba la medicina, se estudiaban las matemáticas. Por eso este es un diálogo en el que se trata de muchos temas. O sea, entre otros, se habla de los sueños, ¿sí? Se habla de la geometría, se habla de la matemática, y se habla de la percatación, que ese es el meollo del asunto nuestro. Vamos más sobre de la percatación. ¿Qué es la percatación y cómo se percata? ¿Qué es lo que se percata en nosotros de tal o cual, ¿no? Entonces, Sócrates aquí le sigue preguntando a Teodoro. Dice, pero como quiero con preferencia a los nuestros, estoy más ansioso de conocer quiénes entre nuestros jóvenes ofrecen mayores esperanzas, dice él. Hago esta indagación por mí mismo en cuanto me es posible, y además me dirijo a aquellos cerca de los cuales veo que la juventud se apresura a concurrir. No son pocos los que acuden a ti, y tienen razón, por lo que mereces por muchos conceptos y sobre todo por tu saber en geometría. Me darías mucho gusto si me dieras cuenta de algún joven notable. Y entonces, ¿qué vemos a la derecha? Pues una ilustración de estos sólidos que se le atribuyen a ellos, ¿no? Incluso algunos les llaman los sólidos de Platón, que ya sabemos que cada uno tiene una relación con un elemento, con los tattvas y etcétera, ¿no? O sea, también irnos sobre esta línea de estudio nos llevaría un buen de tiempo, ¿no? Porque también ya sabemos que hay que estudiar la lengua de origen y etcétera, ¿no? O sea, básicamente hay que aprender griego también. Y entonces Teodoro le contesta, con el mayor gusto, Sócrates, y para informarte creo conveniente decir cuál es el joven que más me ha llamado la atención. Si fuese hermoso, temería hablar de él,
no fueras a imaginarte que me dejaba arrastrar por la pasión. Pero se ha dicho sin ofenderte, lejos de ser hermoso, se parece a ti. Y tiene, como tú, la nariz roma y unos ojos que se salen de las órbitas, si bien no tanto como los tuyos. En este concepto puedo hablar de él con confianza. Sabrás, pues, que de todos los jóvenes con quienes he estado en relación, y que son muchos, no he visto uno solo que tenga mejores condiciones. En efecto, a una penetración de espíritu poco común une la dulzura singular de su carácter, y por encima de todo es valiente cual ninguno, cosa que no creía posible y que no encuentro en ningún otro alguno. Porque los que tienen como él mucha vivacidad, penetración y memoria son de ordinario inclinados a la cólera. O sea, aquí ya nos está dando además como todo el contexto de cómo deben ser las virtudes vividas, ¿no? O sea, observar esos aspectos de la personalidad. Por eso dice aquí, son de ordinario inclinados a la cólera, se dejan llevar acá y allá, semejantes a un buque sin lastre. Y cuando vemos estas expresiones, por supuesto que nos remite al Bhagavad Gita, ¿no? Porque hablar del buque sin lastre es hablar de este barco que va a la deriva, en estas olas de las emociones, sin control del timón, sin control de estas emociones, y etcétera, ¿no? Es decir, mantener siempre la concentración y la voluntad era la marca de estos adeptos, ¿no? Y por eso es que están de alguna manera como alabando a Tétete, ¿sí? Porque además era muy joven, ¿no? Por el contrario, los que tienen más consistencia en el carácter llevan al estudio de las ciencias un espíritu entorpecido y no tienen nada. Pero Tetes marcha en la carrera de las ciencias y del estudio con paso tan fácil, tan firme y tan rápido y con una dulzura comparable al aceite que corre sin ruido, que no me canso de admirarle y estoy asombrado de que en su edad haya hecho tan grandes progresos, ¿no? Entonces, por supuesto que esto ya para ellos es un aviso de que esta alma joven, digamos, en realidad no tiene la edad de su cuerpo físico, ¿no? Es decir, que ella tiene recuerdos, no solamente de la memoria física del cerebro, sino las reminiscencias, ¿no? Es decir, esta memoria del alma. O sea, están veladas todavía estas premisas teosóficas que para nosotros puede que no sean nada difíciles de obtener, pero que para ellos, por supuesto, ya vimos en qué desencadena el haber revelado tan solo estas intenciones, ¿no? De destaparlas. Bueno, entonces, ellos se pasan como un ratito del diálogo. El diálogo es copioso, decía, son como 150 páginas, por ahí más o menos, entre 130 y 150 páginas, y entonces empiezan como después de describirlo y de alabarlo, y etcétera, lo acercan a Sócrates y empieza ya como tal esta revelación, ¿no? Más que nada es como Sócrates acercarse a Tétetes para revisar qué piensa Tétetes, qué es aquello en lo que cree Tétetes, cómo reflexiona Tétetes, ¿no? Incluso por ahí hay unas respuestas, yo le podría llamar como chuscas de Tétetes cuando dice, bueno, ¿qué puedo ahora contestar? Si lo que dije ya me lo has regañado, ¿no? Ya me lo has reprendido. Y digo yo, son chuscas porque los que a lo mejor ya hemos leído más de un diálogo de Sócrates, de repente pensamos en ese momento que leemos, ya me has regañado y ya me corregiste, de repente pensamos que sí es curioso porque Sócrates tiene ese método, ¿no? Es decir, sondea y sondea a la persona, tal cual un partero, hasta que aquel ofrece una mejor respuesta. Es decir, como que lo acorrala para ver a qué respuesta cae por sí mismo. Y en ese momento ocurre ese alumbramiento, ¿no? Porque no es como un atiborrar al joven de una serie de premisas, no es como que llenarlo de cosas, ¿no? Este sistema educativo en el que ahora estamos, la mayoría que tenemos esta mente materialista, ¿no? Sino más bien era merodear, hacer reflexionar al joven, exponer las premisas, lograr el debate, es decir, que el joven también no se sintiera como penoso, invadido, temeroso de soltar una premisa que él mismo pudiera o no sostener o defender. Entonces, esa es parte también de la magia de Tétetes, ¿no? Que siendo muy joven no siente esta timidez frente a alguien como Sócrates. Entonces, después de estas preguntas y que él lo empieza a indagar y le empieza a ver de dónde vienen sus conceptos, que generalmente vienen de Protágoras, ¿no? Que también ahí hay que leer una cosa amplia,
con respecto de estos que Tétetes de alguna forma, digamos, era partidario, ¿no? Y continúan en este análisis. A esta pregunta de qué es el saber o la ciencia, o sea, cualquiera de nosotros que nos preguntara eso estaría como bien difícil contestarlo, ¿no? Para eso hay que estudiar teosofía. Tétetes responde, desde luego, que la ciencia le parece ser todo aquello que se puede aprender, ¿no? La geometría, por ejemplo, y toda clase de artes. Esto es confundir la enumeración de las ciencias con la definición de la ciencia misma. ¿Sí? O sea, aquí ya algunos entraremos en, a ver, ¿qué está diciendo? Esto es confundir la enumeración de las ciencias con la definición de la ciencia misma, por lo que está contestando Tétetes, ¿no? Porque responde él que para él es todo aquello que se puede aprender, la geometría, por ejemplo, y toda clase de artes, ¿no? Ahí ya tenemos debates tremendos en la actualidad con respecto del arte, qué es el arte y qué no es el arte, y híjola, así se la llevan, ¿no? Esto es confundir la numeración de las ciencias con la definición de la ciencia misma, y mediante la observación que le hace Sócrates, Tétetes propone esta primera solución general. Saber es sentir, o en otros términos, la ciencia consiste en la sensación. Esta era la doctrina de Protágoras. Y cuando decía atrevidamente en su libro de la verdad, el hombre es la medida de todas las cosas. Y además aquí dice, utilizan el adjetivo atrevidamente, porque ahora quién puede decir qué es la verdad o qué no lo es, ¿no? Cuando decía atrevidamente en su libro de la verdad, el hombre es la medida de todas las cosas. Sócrates tiene cuidado de aclarar el sentido de esta proposición, que por supuesto la suelta Tétetes, pero porque es partidario de Protágoras, ¿no? Primero, reduciéndola a esta otra, que las cosas no son más lo que parecen, y después ligando la opinión de Protágoras al sistema general de Heráclito sobre el origen y la constitución del universo. O sea, aquí nos tenemos que regresar a esta premisa que suelta Sócrates, ¿no? Para, digamos, contrarrestar la que tiene Tétetes de venida de Protágoras, que las cosas no son más que lo que parecen, pero lo que le parecen a quién, ¿no? Entonces, aquí después de un largo número de páginas, resulta que entre Dimes uno y el otro, pues resulta que Tétetes era partidario de pensar que las cosas, tal como decía Protágoras, ¿no? Si nosotros las aprendemos, entonces eso es ciencia. Pero Sócrates le demuestra que nosotros vemos las cosas como somos nosotros, ¿no? Por eso está diciendo aquí, tiene cuidado de aclarar el sentido de esta proposición, primero reduciéndola a esta otra, que las cosas no son más lo que parecen, ¿sí? Y son subjetivas. Y le pone varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, con el frío. Dice, si tú al llegar tal hora del día tienes frío, eso no significa que para mí sea frío o que yo sienta el frío, ¿no? Empiezan a hablar de este asunto de los sentidos, de estos niveles de la percatación, es decir, el percatarnos de, ¿sí?, en la percepción, y que tiene, los ejemplos que pone son, entre comillas, sencillos, pero aquí el proceso que uno va llevando cuando uno va avanzando en el diálogo es lo realmente interesante, ¿no? Porque se destapan premisas y argumentos que quizá nosotros no hemos observado en nuestros estudios teosóficos. O sea, esa es la belleza de los diálogos de Platón, es que nosotros vamos como dando a luz esas premisas teosóficas. O sea, la belleza de los diálogos de Platón cuando se estudia teosofía es al doble, ¿no? Porque no nos quedamos con algo de que algo me faltó, no estoy entendiendo. Cuando se estudia teosofía, ahora podemos develar a Sócrates, ¿no? Y este es justo el proceso que vive Tétetes. Entonces vamos sobre esto, ¿no? Las cosas no son más que lo que parecen, y después ligando la opinión de Protágoras al sistema general de Heráclito sobre el origen y la constitución del universo. Hace entender a Tétetes que en este sistema el movimiento es a la vez el principio y la condición de existencia de todas las cosas, de suerte que hablando con toda propiedad, nada existe, nada es permanente, todo deviene, todo nace de una perpetua generación, que es la ley de este mundo. Y entonces ya estamos hablando de niveles, ¿no? Estamos hablando por lo menos de dos niveles. Por un lado, fenómena, o donde están todos los efectos, y donde está todo lo manifestado, donde está todo lo fenoménico, y por otro lado, el nous, el espíritu, lo subyacente, es decir, aquello que no percibimos, aquello que no es fenoménico, aquello que es real.
Y ahí, en cuanto aparece la palabra real, aparecen estos niveles de la gnosis. Es decir, lo que se sabe no es lo mismo que lo que se siente, ni tampoco es lo mismo que el juicio o la crítica. En este diálogo también tiramos ese concepto hipócrita o bajo, porque hipócrita significa bajo, de este concepto de la crítica, ¿no? Siempre decimos, es que no hay que criticar, pues si no critico no puedo discernir, porque crítica significa discernir, discriminar. Criticón es aquel que discierne, aquel que discrimina, y todo el tiempo estamos discriminando. Puedo hacer esto, no hago esto. Elijo comer aquello, elijo también no comer aquello otro. Elijo levantarme a las 8, pues no elegí levantarme a las 7, a las 7:50, a las 7:20, a las 7:30, ni a las 8:01, ni a las 8:02, ni a las 8:10. O sea, cada vez que tomo una elección, que decido algo, estoy discriminando un mar de cosas, ¿no? Entonces también tiramos aquí en este diálogo ese falso concepto sobre la crítica. Las relaciones que tienen las cosas entre sí están sometidas necesariamente a la misma condición, porque si ninguna cosa subsiste idéntica a sí misma, con más razón, las relaciones de las mismas están en incesante movimiento. O sea, ¿qué está hablando aquí? De lo real versus lo fenoménico, ¿no? Es decir, el nous versus los efectos de esas causas subyacentes en estos fenómenos. Es decir, que lo que yo percibo como real, si es pasajero, si no es eterno, si es impermanente, no es real. Eso está diciendo aquí, ¿no? El mundo no es más que una inagotable sucesión de apariencias, arrastrado como todo lo demás. En este torrente de fenómenos, el hombre tiene el privilegio de conocer. ¿Pero qué puede conocer? ¿Cómo puede conocer? Su ciencia, so pena de faltar a la ley del sistema, no puede participar de la instabilidad y de la inanidad universales. Se resuelve en estas impresiones fugitivas que las apariencias de las cosas producen en nuestros sentidos, es decir, en sensaciones cuya intensidad aprecia cada uno y es la medida de que habla Protágoras, conforme a la cual todos decidimos con igual derecho de lo blanco, de lo negro, de lo amargo, de lo dulce, de lo bueno y de lo malo. En una palabra, de todos los mudables fenómenos de este fluido universal, o sea, además a la conciencia corporificada en absolutamente todo lo que vemos, le está llamando fluido universal. Y no hay mejor concepto para llamarlo de acuerdo a los griegos o para traducirlo así, porque la palabra fluido implica movimiento. O sea, la verdad es que el diálogo es buenísimo. Ciencia y sensación son aquí sinónimos, porque nada conocemos que no sea por la sensación y el único medio para instruirnos es sentir, ¿no? O sea, hasta aquí digamos que es lo básico que debemos ir comprendiendo, pero por supuesto indagando acerca de la percatación. Estas dos frases que aparecen entre signos de interrogación, ¿qué puede conocer? ¿Cómo puede conocer? Es decir, eso que yo conozco, ¿con qué lo estoy conociendo? ¿Qué sucede allí? ¿No? Y en el diálogo, Sócrates y Tétetes hablan sobre una especie de placa de cera, ¿sí? En donde quedan fijadas todas estas impresiones o percataciones de la personalidad a través de los sentidos, ¿no? Que ya sabemos que los sentidos como tal o con aquello que nosotros nos percatamos no están como tal en los órganos, ¿no? O sea, no vemos tal cual con los ojos físicos, ni tocamos las cosas tal cual con las manos o la piel, ¿no? Sino más bien lo hacemos con esto que llamamos linga sharira, ¿no? Que se traduce como, algunos siguen usando las palabras cuerpo cuando ya no hablamos de cosas físicas. A algunos nos gusta más quitar esa palabra cuando ya no tiene que ver con lo físico, ¿no? Entonces, el nombre correcto es linga sharira, ¿no? Podemos decir vehículo o principio astral. En realidad ahí es donde están esta especie de vibraciones, ¿sí? Que sí, son instrumentos físicos, los ojos, la piel, ¿no? Las manos, aquello que nos alude al tacto, pero finalmente esta película que rodea a lo físico, que es precisamente lo astral, es la que hace que se pueda percatar que, ¿no? Y por supuesto que empezamos a entender que lo que se percata es la psique, ¿no? O sea, para no spoilear tanto la película del diálogo, pero sí
ir avanzando en nuestro lenguaje teosófico, resulta que Sócrates está introyectando estos conceptos de la psique. Pero ya sabemos que Blavatsky retoma este diálogo, o sea, obviamente no nada más lo menciona en Isis de Velada, en Ante el Velo, lo menciona como una cita necesaria, una parada necesaria para entender la ciencia y ese problema de por qué nosotros le tenemos que llamar ciencia a la testa con animales, o sea, este efecto de la ciencia actual no es más que el resultado de haber sido materialistas, ¿no? Por la entrada de Kali Yuga y etcétera. Es decir, como prácticamente no hay ya videntes o rishis en nuestras sociedades, es que se tiene que testar a los animales, es que se tiene que hacer este tipo de experimentaciones y etcétera, que ya eran bastante censuradas y bastante de sorprenderse, no solamente a Blavatsky, sino más para atrás, ¿no? O sea, hablamos de Paracelso y etcétera, otros que observaban la naturaleza, veían este fluido universal en toda la naturaleza y de repente agarras una criatura y le haces todo ese tipo de atrocidades, eso no puede ser teosófico, ¿no? O sea, de hecho es antiteosófico. Hay muchas cuestiones que hay que ir poco a poco como analizándolas, ¿no? Yo decía, da para mucho, o sea, no hay que perdernos, no por el asunto de que la charla se presenta, hay que perdernos el diálogo, ¿no? Hay que buscarlo, los que no lo tienen impreso, y analizarlo y leerlo para ver ahí cómo fluye el debate entre cada uno de los que participan. Desde el momento en que se parte del principio de que en el mundo todo es aparente y fenomenal, si los fenómenos mismos se ven sin cesar arrastrados, renovados y reemplazados por otros nuevos, la sensación no puede fijarse en nada, ni enseñarnos nada. De aquí esta consecuencia, la ciencia es la sensación, lo que equivale a decir no hay ciencia posible. Si el alma sacara de la sensibilidad todo el esfuerzo de su actividad, se vería condenada a la ignorancia por la impotencia misma de la sensación para arribar a la esencia de las cosas. Pero el alma tiene otras facultades que la de sentir. O sea, aquí ya empieza a filtrar, ¿no? Hay más para arriba en este asunto de la percatación. O sea, solamente nos podemos percatar con nuestros aparentes sentidos físicos. No, o sea, eso es precisamente lo que está analizándose en este diálogo. No hay ciencia posible si el alma sacara de la sensibilidad todo el esfuerzo de su actividad, se vería condenada a la ignorancia por la impotencia misma de la sensación para arribar a la esencia de las cosas. Pero el alma tiene otras facultades que la de sentir, es decir, percatarse meramente por los sentidos. Tiene otras facultades y aquí empieza a enumerar, ¿no? Reflexiona sobre sus sensaciones, las compara, las distingue y a las primeras reflexiones añade otras nuevas. En una palabra, juzga, razona, hay que corregir ese concepto de la crítica. Critica, discierne, o sea, todavía le podemos anexar otros más, ¿no? Otros ejercicios más, otras funciones más. Aquí les llama facultades. Y son facultades propias del alma. Pero la pregunta aquí es si realmente yo estoy viviendo en ese proceso, ¿no? O sea, ¿tiene otras facultades que las de sentir de veras? Reflexiona sobre sus sensaciones. O sea, si no reflexiono sobre ello, sobre esas sensaciones, entonces, ¿qué soy? No soy un humano, entonces quizás sigo siendo un animal. Y sigue diciendo, las compara, las distingue, y a las primeras reflexiones, a las primeras, añade otras nuevas. En una palabra, juzga, razona, etcétera. Es exactamente lo que dice Blavatsky, ¿no? A través de las notas Bauer, vas a generar un concepto, vas a hacer un concepto que no es más que un razonamiento, que es la introyección de esas verdades, de esas premisas, de los axiomas, de los aforismos, en este caso teosóficos, vas a hacer un concepto, pero además ese concepto lo vas a romper en algún momento para generar un concepto mejor. Es exactamente este asunto, ¿no? Es decir, va a reflexionar sobre las sensaciones, las va a comparar, las va a distinguir, y a esas primeras reflexiones o conceptos va a añadir otras nuevas. Sí, en una palabra, va a juzgar, va a razonar. Eso no lo podríamos hacer. O sea, nosotros no podríamos romper un concepto si no es porque estamos discerniendo todo el tiempo, reflexionando todo el tiempo, ¿no? Discriminando. Este concepto ya no me está completando, ya no me está sirviendo, entonces lo completo, lo mejoro. Incluso puede ser que hasta lo desecho, ¿sí? Pero lo sustituyo por uno mejor. La cuestión es saber
si por medio de estas dos operaciones intelectuales es capaz de conocer la naturaleza íntima de las cosas, su esencia inmaterial e invisible de la que los fenómenos no son más que signos, y si en definitiva el juicio y el razonamiento, bajo todas las formas que pueden tomar, constituyen o no la ciencia. Hay que acordarnos, los que ya tenemos en la mente esa tablita trina, ¿no? ¿En qué nivel está esta ciencia de la que están hablando en el diálogo? Y poco a poco a ir haciendo nuestro concepto, ir visualizando cómo estas, bueno, a mí me funciona mucho hacer esquemas, ir visualizando, claro, o sea, estoy entendiendo en qué nivel está de esos 3 grados de la gnosis la ciencia. Lo voy a presentar al final. Entonces, después de este diálogo en donde hablan de un montón de cosas, porque hablar de lo que después este diálogo genera en Blavatsky es algo que es conocido como un artículo en Atma Vidya 7 que se llama Manas inferior o Kamamanas, que por supuesto, si nosotros revisamos bien, abajito del título, resulta que me alude a una de las instrucciones para el grupo interno. ¿Por qué Blavatsky le tuvo que dejar varias instrucciones al grupo interno? Primero porque ellos se lo pidieron, ¿no? O sea, nadie le puede dar a nadie algo que no le piden, ¿no? Es la naturaleza de este conocimiento teosófico. Si yo lo pido, por supuesto que alguien habrá dispuesto aquí de los hermanos. O sea, si llega alguien nuevo que no sabe nada, entre comillas, porque todos sabemos algo, pero que no sabe nada de conocimiento teosófico, términos, etcétera, estoy segura que cualquiera que tenga un poco de tiempo aquí puede ofrecerse a explicárselo. Pero primero esa persona lo debe de pedir, ¿no? Que de lo contrario no ocurriría ese despertar, ese parir, porque no hay en el otro la necesidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido? Finalmente en el diálogo hablan de muchos temas, es un diálogo copioso, hay que darle varias leídas, varias lecturas, para poder entonces ir viendo qué relación tiene esto que aparece como artículo, que en realidad no es muy grande en el libro, pero cuando nos vamos a esa instrucción, resulta que es grandísimo, ¿no? ¿Por qué se lo deja a los miembros? Porque estos miembros estaban determinados a ser entrenados más cercanamente por Blavatsky, ¿no? Al final, bueno, de esta especie de análisis, porque falta todavía un montón del diálogo, hay que entender que Sócrates sienta desde luego en principio que solo puede formarse juicio sobre lo que se conoce o sobre lo que no se conoce y obliga a Tétetes a reconocer que no hay más que 2 especies de juicio. El verdadero, que será el de la ciencia misma, siendo como es el juicio de lo que se conoce, y el juicio falso. Juzgar falsamente es colocarse fuera de la esfera de la ciencia. Entonces, por eso es la importancia de entender qué es la verdad, ¿no? Por ahí en un libro de Annie Besant que estamos estudiando, aparece muchas veces la palabra verdad. Es más, en esta tira que aparece abajo de nuestro emblema teosófico, aparece la verdad. Pero cuando nosotros sustituimos la palabra verdad, que está tan manoseada en Occidente, por la palabra sabiduría divina, entonces toma otro sentido, ¿no? Es decir, que la verdad y la sabiduría divina son la misma, ¿sí? Cada vez que nosotros habláramos de la verdad, tendríamos que pensar en la sabiduría divina. Y entonces, qué importantes son estos 3 grados de la gnosis, más allá del conocimiento, también ese término gnosis, entenderlo como sabiduría divina. Y en otros estudios, ahora sí, estas láminas yo ya las había presentado, porque son para mí como, junto con el aprendizaje de la clasificación septenaria, que tiene la correlación con los planos, específicamente la tabla que deja Blavatsky para el grupo interno, esa ya sabemos que es el AB7, el ABC del conocimiento teosófico, esa. Pero con esta tabla, por supuesto que todavía la clasificación septenaria que nos presenta Jeffrey Parpin en la página 25 de la deidad del cosmos y el hombre, todavía debe ser, digamos, completada, ¿no? O sea, porque pues
cada quien de los que escriben teosofía nos van a ir soltando de a poco esta sabiduría, porque no es como de porrazo, ¿no? Hay que ir con tiempo, y también entendiendo que cada vez que nosotros recibimos, por supuesto que hay mayor responsabilidad y por supuesto que hay que intentar aplicarlo, ¿no? Entonces, en estos 3 grados de la gnosis o de la sabiduría, nosotros vemos el más inferior es la opinión. Su medio o instrumento es la sensación o percepción. Ya sabemos que percepción es igual a percatación, ¿no? Entonces resulta que a través de los sentidos, que ya sabemos que sus intermediarios son los órganos físicos, pero que en realidad sentimos con esa plantilla astral, nos percatamos de, sea real o no sea real, lo que vemos fuera, entre comillas, vemos fuera, esto lo tomamos, digamos, es decir, funciona a manera de estímulo, y a partir de esa percatación, nosotros vamos a lanzar una reacción, ¿no? Esta reacción puede ser esa opinión, pero resulta que hay grados de opinión, o sea, el grado más bajo podría ser la opinión precisamente, pero hay un grado ahí, como digamos, entre la opinión que ya raya con la ciencia, que es el juicio, ¿no? O sea, veíamos que había 2 tipos de juicio, el juicio malo y el juicio bueno. Entonces, el juicio bueno ya estaría más en el nivel de la ciencia. Pero si vemos la ciencia cuyo medio o instrumento es la dialéctica, es decir, la reflexión, ¿no? El análisis de esas sensaciones, de esas percataciones, no es el grado más elevado de la gnosis, ¿no? Es decir, que hay un nivel todavía más allá de este grado de la ciencia. Y en el diálogo de TTTs, apuradamente si se empieza a ver sobre el siguiente grado de la gnosis, ¿no? Que en esta tabla es la iluminación. Y su medio o instrumento es la intuición, ¿no? Es decir, esa razón y esa reflexión que se desarrolló en la dialéctica, ahora en la intuición está subordinada. ¿Cómo ocurre ese proceso? O sea, sí es algo muy, quizá un poco difícil de comprender al principio, pero cuando equiparamos estos 3 grados de la gnosis con esa septenaridad, entonces toma sentido, ¿no? Ese es lo valioso de Blavatsky, que nos ahorra un montón de trabajo, por lo menos de andar arriesgando la vida buscando las premisas teosóficas. Claro que el trabajo gigantesco viene cuando tenemos que aplicar esto, ¿no? La intuición ya tiene que ver con Buddhi, ¿no? Ya sabemos que la dialéctica y estos procesos de la ciencia, la reflexión, tienen que ver con manas. Si se trata de un juicio bajo o de un juicio equivocado, pues por supuesto estamos hablando de kamamanas, y si estamos hablando de un juicio bueno, de un discernimiento, ¿cómo sabemos si es bueno? Si es bueno para todos, es bueno para mí. Si es bueno para mí, es bueno para todos. Si hacemos un acto que vaya en contra de otro, aunque sea bueno para mí, eso no es bueno para nadie. O sea, ¿cómo juzgaban los griegos? Esa es la premisa, ¿no? ¿Cómo juzgaban si era bueno? Tenía que ser bueno, bello, útil, verdadero, no solo para mí, sino para todos. Ese es el sentido común. Ahora pensamos que el sentido común es como tener la razón, o como lo que yo digo y me hace razonable, eso funciona. No, el sentido común es si es bueno para mí, bueno, verdadero, útil y bello para mí, es bueno, verdadero, útil y bello para todos. Si yo rompo la regla con el otro, entonces eso no es bueno, bello, útil, verdadero para nadie. Ese es el sentido de esta palabrita en sánscrito, ahimsa, ¿no? Sin sufrimiento, sin causar sufrimiento ni daño a otros, ¿sí? Y bueno, ya podemos ver que el medio o instrumento de la intuición es precisamente esa razón subordinada, es decir, viene esa luz o esa iluminación de Buddhi y se genera este conocimiento absoluto, fundamentado en la identificación de la mente con el objeto conocido. Por supuesto, no se trata aquí de un objeto físico que existe en nuestro mundo fenoménico. Esa es una cuestión también extraña, que de repente hay grupos de meditación que dicen, tú concéntrate en un objeto, y hay ves gente concentrándose en un carro, concentrándose en, o sea, no, ya tenemos estos diagramas que utiliza Blavatsky, que se hacen gracias a este estudio de la meditación, de qué es la meditación, ¿no? Estos 2 diagramas en los que queda muy claro que ese objeto no tiene que ver con nuestro mundo fenoménico. Y la última diapositiva, que es precisamente estos 3 niveles,
Ahora yo, ¿cómo los repartiría en la septenaridad de nuestro sistema? Que ya sabemos que es septenario de entrada. Bueno, para los griegos el conocimiento exotérico era trino, y ya en el conocimiento esotérico, entonces sí, se revelaba que era septenario. Pero resulta que si estudiamos teosofía bien profundamente, en realidad el esquema no es septenario, en el esquema se involucran 10 niveles, ¿no? ¿Dónde están los otros 3? Ese es el meollo del asunto. Entonces tenemos ahora esta septenaridad que aparece a la izquierda. Bueno, para mí está a la izquierda en ese globo. Ya sabemos que este esquema aparece para los miembros del grupo interno y que es muy útil dado que el principio cámico está involucrado con manas y con prana. ¿Sí? Es decir, este speech o este lema de que Blavatsky posiciona, o la teosofía, gracias Blavatsky porque la posicionaste al hombre teosóficamente en su lugar correcto, en donde le corresponde, en ese arco descendente y ascendente de la evolución. Eso se refleja en porque vemos que nuestra presente, digamos, subraza, pues adolece de esa relación kamamanásica, ¿no? Lo que llaman algunos manas inferior. Entonces hay una correspondencia de estas vidyas, y de abajo para arriba, claro que tienen que ver con el plano físico, ¿no? En el caso de la vidya, hablamos de una nescencia, omnisciencia, y la descripción de esto es conocimiento del no existente, de no Atman, es decir, de lo no unificado. Si el conocimiento es meramente de lo fenoménico, es un sinónimo de Maya. Agnosticismo y nesciencia, dice aquí, nesciencia más que ignorancia. Una cosa es ser ignorante y otra cosa es no dejar de ser ignorante. ¿Sí? Entonces, ser ignorante, pues todos somos ignorantes, todos ignoramos algo, pero si alguien me dice, mira, tú podrías aprender esto, pasa esa cuestión de que alguien me lo quiere enseñar sin yo pedírselo, y entonces en realidad yo ni siquiera estoy buscando saberlo. Eso es la nesciencia. ¿Sí? Es como decir la negación a la ciencia. En la paravidya, que es el conocimiento inferior, está el conocimiento relativo, conocimiento del universo fenoménico, los Vedas, las ciencias de la fonética, los rituales, la gramática, la filosofía. Y nada más con decir los Vedas, las ciencias de la fonética, por supuesto, se refiere a la fonética del sánscrito, a los rituales, porque los rituales resultan de conocer la fonética y las reglas gramaticales que dejó Panini, ¿no? Y la filosofía, ¿no?, de Aryabharta. Bueno, ahí también tenemos en la Gupta Vidya, conocimiento secreto, y aquí es donde muchos decimos cómo. En ese conocimiento secreto es el conocimiento secreto o esotérico, la religión de la sabiduría o teosofía. Ahí en ese nivel, el aspecto arquetípico del conocimiento absoluto, y Sofía, el conocimiento numenal, es decir, del espíritu. Pero hay más allá, es decir, más allá de la teosofía, ese es paravidya. Y ya sabemos, significa más allá, ¿no? Más allá de la sabiduría. Y acá se le traduce como conocimiento superior. Tiene que ver con el conocimiento de sí, aquello por lo que se realiza el imperecedero Akasha, que ya sabemos que Akasha y Mula Prakriti son sinónimos. Y ahí ya estamos también en un asunto bien fuerte, ¿no? Y bueno, las palabras estas, digamos, sagradas, ¿no? Estas partículas sagradas que aluden a una Trinidad que es este sonido eterno, de lo cual nosotros como fenómenos somos consecuencia de ese sonido, ¿no? El aspecto numenal del conocimiento absoluto, el conocimiento superior. Y bueno, yo lo voy a dejar aquí para ver si alguien tiene alguna aportación o algún comentario. Mi hermano Enrique, muchas gracias por la oportunidad otra vez. Gracias a ti, Tere. Realmente los conceptos que vienen expuestos en Isis sin velo, pues requieren de otra interpretación como la que tú nos haces para hacer digerible en cierta medida también todos estos conceptos platónicos, y luego la explicación que da Blavatsky, y más acá, pues más cercanamente, pues que en este caso tú nos ayudas a aclarar más toda esta idea de una manera pues muy importante, y lo cual te agradezco porque eh, pues hay que tener un cierto conocimiento, desde luego, del tema que se está tratando, porque se relaciona con otros temas más vastos, y por eso tiene muchísimo valor para mí lo que tú nos has presentado ahora, porque pues
es necesario estudiar y trabajar y utilizar tiempo y esfuerzo y demás. Y efectivamente, pues sí, como la propia señora Blavatsky dice, ¿no? La teosofía no es para los flojos mentales, ¿no? Pues hay que profundizar más allá. Y pues no todos, además, aunque quisiéramos, no todos tenemos esa posibilidad, aunque tengamos la mejor de las voluntades. Pero por ello tiene mayor relevancia para mí tu explicación. El trabajo que nos has presentado me parece excelente y lo cual agradezco nuevamente. Y bueno, pues sin más, pues abrimos ahora la posibilidad para opiniones, puntos de vista o preguntas. Por favor, adelante. Quería hablar digamos, este tema es un poco complejo, digamos, si lo abordamos desde el punto de la manifestación, ¿no? Mira, fíjate, estadio 1 para Brahman, o sea, lo que ustedes llaman el absoluto, ¿no? Digamos, un punto de no manifestación. Estadio 2, Mula Prakriti. El Mula Prakriti, digamos, es el estado previo a la manifestación, ¿no? Donde, digamos, esos tres gunas están fusionados de manera ordenada y eso le llaman pradhana en sánscrito, ¿no? Todavía no hay manifestación. Estadio número 3, Mahat. Ahí, digamos, se da, digamos, la manifestación. Entonces, en ese punto de Mahat, digamos que se da, digamos, todo lo que, digamos, puede ser abordado a través de lo fenoménico, ¿no? Entonces, se puede decir que hay tres tipos de realidades, ¿no? Realidad, digamos, de lo proyectado, porque lo que sucede en Mahat es la proyección de Maya. Realidad número 2, lo que ocurre en Mula Prakriti o Prakriti, digamos que ahí hay un equilibrio de los gunas, ¿no? Y realidad número 3, una realidad, digamos, que es el sustrato, a pesar que no interviene, digamos, en todo digamos, proceso de pralaya y mambatara, o sea, de manifestación y de recogimiento, pero también es y según los Vedas, digamos, el real conocedor, digamos, es ese punto, ¿no? El para Brahman, a nivel micro, digamos, le llaman Atman, ¿no? Atman. Entonces, fíjate que ni siquiera Buddhi es está dentro del Maya, ¿no? Recién cuando, digamos, a través de un proceso trascendental, el Jiva pueda trascender esas dos fuerzas de Maya, esa fuerza de proyección y esa fuerza de ocultamiento, y se posiciona en la vigilia de Brahman, digamos, realmente ahí está el conocimiento, ¿no? No sé qué opinan. Sí, es que, sí, como tú empezaste diciendo, es complejo, ¿no? De la naturaleza de la filosofía oriental y ya en términos de las vidyas, digamos, o de las sabidurías, ya es difícil, ¿no? La palabra Brahma y Atman son sinónimos. Cuando hablamos de para Brahman, ¿sí? Entonces estamos hablando de más allá de Brahman. Y sí, ocurre que en estos tres, que aquí no vemos la palabra como tal, en este esquema que está a la mitad, a la izquierda, no vemos como tal ni Brahman ni Atman, ¿no? Vemos una película de elementos átmicos, así le llaman, ¿no? Es decir, cuando leemos este artículo que se sugiere en el proemio, que se llama El huevo mundano, empezamos como que a entender que es, esto, digo yo, esto de la manifestación es ovoide, ¿no? Y que aquí está representado como las pieles de una cebolla. O sea, ese error, dice Blavatsky que no debemos nosotros replicarlo en nuestro concepto. Es decir, todo está interpenetrado. Cuando leemos comentarios a la doctrina secreta, entendemos que estos tres elementos a los que haces mención cuando hablamos de Atman, Buddhi, Manas, son los elementos
digamos, de los principios anímicos, pero corresponden con nuestros planos, ¿no? Es decir, esto de Atman o Brahma con Alaya y con Mahat, podría decirse que ahí hay una especie de realidad. La realidad tiene que ver con la percatación, y esto lo explica Blavatsky en los comentarios a la doctrina secreta. Es decir, si no hay como tal una personalidad que se percata de algo en esos niveles, no podemos hablar de realidad, sino solamente de estas jerarquías. O sea, tú nos mencionas a las gunas, claro, son, digamos, como comportamientos que tienen esas jerarquías, ¿no? Y ya estamos hablando de un montón de cosas que ahora, ¿dónde acomodo yo las jerarquías, no? Las jerarquías al final de cuentas son elementales, que vivifican cada uno de esos planos y que no están separados. Es decir, hay presencia de elementos búdicos, de presencia de ese plano interpenetrado en Prakriti. Yo, por ejemplo, no entendía, porque la verdad es que hay muchas cosas que uno estudia y estudia por bastantes años, pero no las entiende, hasta que empezamos a estudiar ya un poquito más a conciencia, comentarios de la doctrina secreta. No entendía por qué Mula Prakriti, ¿no? ¿Qué tenía que ver Mula Prakriti con el plano Prakriti? Porque si ustedes ven hasta abajo, donde sí aparece la palabra cuerpo, ahí corresponde con el plano Prakriti. Pero no se suponía, según yo, que Mula Prakriti es la raíz de la materia, porque Mula significa raíz. Algunos lo traducen como materia primordial, pero cuando se estudia el sánscrito, en estas reglas gramaticales sabemos que el sánscrito es polisemántico, es decir, una palabra tiene muchos significados. Entonces, esta palabra mula, que para algunos traducen como primordial, también significa raíz, ¿sí? Y si vemos la palabra prakrti, está formado por pra, que es más allá, y kur. Kur es hacer, ¿no? Es un verbo como tal. Entonces, la raíz, pues, más allá de la materia o del hecho. Por eso es que antes, incluso de Alaya, hay mula prakriti, es decir, está la raíz y al final, cuando ya vemos en el plano físico, ya solo se llama prakrti, porque ahí ya es la concatenación, es decir, la manifestación, porque los actos no empiezan en el plano físico. Los actos empiezan, para los humanos los actos empiezan en el principio manásico, digamos, ¿no? Entre manas, camamanas casi básicamente. Pero cuando hablamos de la manifestación, ¿sí? Esa hechura, ese acto empieza en mula prakriti. Y cuando llega a lo físico, ya no es más la raíz de esa manifestación. Ya perdió, la raíz se quedó ahí como la raíz de un árbol, y entonces en el plano prakriti ya vemos ese fruto, digamos, de ese árbol, ¿no? Ya el desdoblamiento, la acción, porque además hay que entender, algo que pasa mucho es que antropomorfizamos las fuerzas, pero cuando nosotros vemos que en el sánscrito no se trata de antropomorfizaciones, se trata de actos, de verbos, de acciones, inmediatamente deshacemos la antropomorfización. Entonces, hablar de realidad, casi estamos hablando de que hay alguien que se percata de. En la reunión, no recuerdo si es al final de la reunión 4 o en de la reunión 3 o en la reunión 4, donde hablan de este asunto, debate mucho Blavatsky con los estudiantes sobre la realidad, sobre la percatación. Pues si no hay nadie que se va a percatar de la realidad, de lo real, ¿qué es lo real y no es lo real? También hay otro artículo por ahí cuando se debate de la realidad del Devachan, por ejemplo, ¿no? Entonces, hablar de estos tres elementos donde prácticamente, bueno, no hay personalidades como tal, sino hay jerarquías nada más. Hablamos de estos Yan Chohans, que están septenarizados también, y los tres más superiores, pues estamos hablando de cosas bien elevadísimas, ¿no? Que no son personalidades, son fuerzas que se están apenas desdoblando, digamos, que se están haciendo densas y que están interpenetradas. Por eso hay que romper varios conceptos acá. El ver dos planos así como la piel de una cebolla nos hace a veces caer en la ilusión de que Buddhi no tiene nada que ver con lo físico o con Prakriti, pero eso no es así. Esa es una aportación de un grupo filosófico que no era de los neoplatónicos, que sostenían incluso que estos tres elementos se mantenían en la parte superior
lo que llamamos en México mollera, y que no tocaban prácticamente el cuerpo físico. Ahí ocurre una separación, digamos, filosófica, pero en realidad estos están interpenetrados. Todavía hay estudiantes teosóficos que escriben libros que sostienen que estos elementos superiores no tienen prácticamente nada que ver con los 4 inferiores. Eso hay que estudiarlo bien. Yo por ahí lo encontré ahora que hicimos estas charlas sobre la meditación, encontré esas diferencias filosóficas que sostenía Platón contra otros. Lo voy a buscar para irme sobre esa línea ahora porque se me hizo muy sorprendente. Dije, aquí tienen el concepto de los vehículos como la piel de las cebollas. Y Blavatsky en la reunión 7 rompe eso cuando le dice a los alumnos, ustedes se pelean por los 7 principios, ahora que les estoy hablando de los 49, siguen con esa pelea. ¿Qué va a pasar cuando hablemos de los 3 millones, no sé qué? Y suelta una cifra loquísima que, por supuesto, los que han estudiado a Nivesan saben de las interpenetraciones de estos 7 vehículos, entre comillas, el 7º sabemos que es la película que rodea todo este globo, estas interpenetraciones y esta serie de combinaciones infinitas que hay de todos estos elementos, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones ahí en lo que tú nos compartes, y sí hay que llevárnosla como despacito. Lo que ayuda mucho, yo he visto que es estudiar este libro de preguntas y respuestas de comentarios a la doctrina secreta, porque son preguntas que cualquiera, bueno, obviamente cualquiera hubiéramos hecho a Blavatsky, ¿no? Qué gusto haber podido estudiar con ella, aunque hubiera habido un coscorrón de por medio, pero hubiera dado mucha luz, ¿no? Gracias, mi hermano, por tu aportación. Adelante, Salomón. Sí, hola Tere. Ah, Oye Tere, tengo 2 preguntitas. ok. Te hago primero una. Si Sócrates para salvar a los jóvenes toma la cicuta, pero que al final de cuentas los jóvenes siguieron la misma enseñanza de Sócrates. Entonces, ¿cuál fue la razón de su envenenamiento, digamos, no? Ok, esa es la primera. Está buenísima porque muchos nos preguntamos eso hasta que vamos a el diálogo Fedón o del alma. Hay 2, 3 que hablan sobre esta decisión que tiene Sócrates, pero en esta de Fedón o del alma, donde se habla del juicio, de lo que se le achaca a él, por lo que ya sabemos que los, digamos, políticos de su época tenían una pugna contra él, ¿no? Que entre todos los argumentos se le achaca que había corrompido a la juventud, ¿no? Y por supuesto que a un gobierno de ese tipo no le convenía. Para saber el gobierno de qué tipo era, hay que leer Gorgias de la retórica, ¿no? Pero si leemos Gorgias de la retórica y vamos a Fedón, que también lo cita Blavatsky en Ante el Velo, nos vamos a dar cuenta que Sócrates vive una situación compleja, porque prácticamente en el diálogo él se dirige a la ciudad, o sea, eso me pareció maravilloso, se dirige a la ciudad que le vio nacer, le vio crecer, le dio alimento, o sea, menciona todo esto allí, y dice, y yo me sometí a tus leyes y decidí, ya que yo nací aquí, decidí seguir viviendo aquí, ¿no? O sea, habla de muchas cuestiones que uno no se cuestiona, uno no se confronta a ese nivel como citadino, como poblador de un lugar tan solo, o sea, el sentimiento de pertenencia que él tiene con esa ciudad que le vio nacer y que lo hizo el hombre que es, rayos, ya hablamos de una moralidad bien elevada. Y dice, entonces yo, ¿por qué no habría de acatar este resolutivo de este juez, ¿no? Los estudiantes, los discípulos, le insisten en que debe fugarse, porque además el juicio se retrasa por unos ritos que digamos que estaba en la ciudad, se atraviesan unos ritos en que hay que cruzar unos barcos y regresar estos y todos unos días que hay ahí en el Inter, y entonces los discípulos que lo visitaban le insisten en que él podía darse a la fuga, que ellos lo podían esconder en otra ciudad, ¿no? Y él se niega, ¿no? Al final se entiende que se niega porque acepta todas estas condiciones, no porque sean ciertas o verdaderas, sino porque son el resultado de la ciudad que no solamente lo ha visto crecer a él, nacer, crecer y etcétera a él, sino también a esos jueces que le han lanzado ese veredicto, ¿no?
Y muchos se cuestionan el por qué lo tomó, todavía como que hay debates de que pues sí se hubiera escapado mejor. Ya sabemos por palabras de Blavatsky ante el velo que Sócrates no era un iniciado y aún no siéndolo, o sea, aquí el asunto es que siempre el que se encuentra en esa disyuntiva parece que está mereciendo algo, ¿no? Y ya sabemos que Sócrates esperó a Platón. Esta revelación que él tiene cuando en uno de los sueños se le revela, el día que conoce a Platón, él recibe una revelación en el sueño, él ve a un cisne, ¿sí? Y cuando conoce a Platón, él dice, prácticamente es como, yo te estaba esperando para pasarte la estafeta. Es decir, todos estos hombres que han sido juzgados, descalificados, vemos otro Giordano Bruno, la misma Blavatsky, siempre han estado esperando como a ese al que le van a pasar la estafeta y nunca han negado el karma por haber dejado a la humanidad estas premisas, ¿no? Esto que siempre ha estado ocultado, ya sabemos por mentes que no quieren que esto se estudie, o sea, no es algo nuevo. Yo creo que en nuestra generación no tenemos ese tipo de provisiones y por eso habría que aprovecharlo, ¿no? Porque ahora todo el mundo puede estudiar lo que quiera, todo el mundo podemos googlear lo que todo el mundo podemos hacer y a veces eso nos hace presas del ocio, pero básicamente él, estoy segura que aunque no se ha encontrado un diálogo donde lo mencione directamente, sabía que eso era una prueba, ¿no? De fidelidad a la causa que ya traía, ¿no? O sea, es decir, el sufrimiento no está separado de, y eso le ha pasado a todos. A Giordano Bruno, pues estuvo encarcelado 8 años antes de que lo quemaran, ¿no? En la hoguera. Entonces, pues a Sócrates le tomó menos tiempo, pero al final el resultado fue el mismo. Pues por ahí va, Salomón. Sí, oye, una más, por favor. Hablaste de los sentidos que tenemos, o los 5 sentidos, y que estos a su vez son dirigidos por el astral, o sea, por nuestro subconsciente que está ligado con el astral. Ay, esa parte está buena porque, ¿qué es mira, la psicología, entre comillas, moderna? Primero hay que saber qué es la psicología. Blavatsky menciona que la psicología es la ciencia exacta de la teosofía. Y hay que distinguir un montón de cosas de lo que es psicología, porque la psicoterapia no tiene nada que ver con la psicología. Nos han acostumbrado a buscar psicoterapeutas, pero en ningún lado hablamos de la psicoterapia, hablamos de la psicología. La psicología es el estudio tratado de la psique. Pero cuando nosotros ya vemos términos, digamos, contemporáneos, que si el inconsciente, porque hay varios, ¿no? Consciente, inconsciente, subconsciente, etcétera. En este mismo libro de comentarios a la doctrina secreta ya se asoma un poco esos conceptos. Entonces, digamos que el inconsciente tiene que ver en realidad con lo instintivo. Y creo, la reunión 2, Blavatsky menciona relacionado con ese al cerebelo. Pero si nosotros estudiamos esto que es un artículo en Atma Vidya 7, decía yo, manas inferior o camamanas, ahí vamos a ver las correlaciones cerebrales con los principios, es decir, estos mismos vehículos que vemos a la izquierda, y entonces nos va a costar un poco menos de trabajo entender a la psicología moderna. Es decir, no nos interesa tanto qué dice la psicología moderna, pero sí nos interesa el término para saber dónde posicionar teosóficamente según Blavatsky. Esto lo debate mucho ella cuando hablan sobre el átomo y la molécula. Los estudiantes, que ya sabemos que estaban Bertrand y Archibald Keightley, y estaban Kingsland, y estaban otros tantos varios allí cuando estudiaban en la Logia de Londres, tienen una discusión con ella porque se confunden entre átomo y moléculas. Ellos pensaban que las moléculas era la división del átomo, pero el átomo no se puede dividir. Es más, usar un término como átomos de vida ya es incorrecto porque solo hay un átomo. Las moléculas no son la división del átomo, son la composición de ese átomo. Pero hacer ese concepto, entonces cuando los estudiantes me empiezan a plantear la tabla química de los elementos, o sea, los elementos que ellos empezaban a conocer de esta tabla de los químicos oficiales, ella dice, carece de sentido
aprenderme los elementos de una tabla periódica por lo más especulativa. ¿Qué sentido tendría aprenderme yo los elementos químicos de esa tabla si en algún momento habré de desaprenderlos, ¿no? Y entonces prácticamente ocurre eso todo el tiempo con nuestra ciencia oficial. Y eso, por supuesto, involucra a nuestra tan adelantada psicología. Entonces, ¿dónde posicionamos? Si yo a un psicólogo le digo, ¿dónde está el inconsciente? Él no me va a decir que tiene relación con el cerebelo. Pero según Blavatsky, el inconsciente tiene que ver con el cerebelo. Es decir, tiene que ver con las funciones más básicas, instintivas. Y hay que acordarnos que el hombre tiene varias funciones. O sea, tiene las funciones instintivas, pero también tiene funciones simbólicas. Y eso es lo más difícil de entender. ¿Por qué hay funciones simbólicas? Por la presencia de manas. Es decir, no solamente es el instinto, sino lo que le representa. Un ejemplo puede ser, yo tengo hambre y eso es instintivo, ¿no? Pero lo simbólico de tener hambre, un ejemplo puede ser, tengo antojo, eso ya es simbólico. Los animales no hacen o no viven situaciones simbólicas, porque la presencia de manas apenas se está activando. Entonces los animales no dicen, ay, se me antojó como que un huevito estrellado y no sé qué. O sea, los animales no hacen eso, los animales sienten el hambre como una necesidad porque seguramente sus niveles de minerales, sus niveles de, no sé, el sodio, el magnesio, las vitaminas, etcétera, ya les exigen por algún desgaste, o sea, caminaron mucho, se asolearon mucho, etcétera, por ese propio desgaste les exige esos elementos en su naturaleza, en su composición. Eso es instintivo. Pero si uno ya está con la mente elucubrando que si al vistecito le voy a hacer no sé qué, pero que si ese pollo me lo voy a comer, ya eso ya no es biológico. Eso es simbólico, es lo que me representa la necesidad. Entonces, lo instintivo biológico tiene que ver con el cerebelo y lo demás, lo simbólico, ya tiene que ver con otras partes del cerebro, que por eso hay que ver este artículo de manas inferior o camamanas. Por ahí alguna charla yo tengo algo de eso y lo puse en una diapositiva que ya te dan buen de luz. Poner cada principio con las zonas cerebrales, porque además si Blavatsky habla en las instrucciones que le da el grupo interno, habla sobre meditación y habla de 3, digamos, partes del cuerpo en donde concatenan los otros sistemas. Ella básicamente habla del cerebro, de, digamos, la zona de estomacal, que involucra al hígado y al vaso, y de los intestinos. ¿Sí? Es muy vasto, pero ahí tenemos todas las respuestas en Blavatsky, ¿no? Entonces hay que hacernos un poquito del lado de la psicología actual para meternos en a qué le llama Blavatsky la ciencia exacta de la teosofía. Va para largo, la verdad. O sea, no es justificación que sea difícil, ¿no? Pero es humano reconocer que va para largo y no es tanto que tengamos prisa nosotros, ¿no? Sino observar muy bien en la medida en lo que yo lo pueda aplicar, que básicamente es retirarnos de causar sufrimiento. Creo que la aplicación que sí urge, a lo mejor a mí no me urge, pero al que está sufriendo sí le urge, ¿no? Es retirarme yo de ese sufrimiento que causo a otros. Y por supuesto que ya sabemos sobre dónde va, ¿no? Sabemos dónde estamos causando sufrimiento, porque nadie nos lo puede estar dice porque nosotros lo sabemos. Eso se siente. Y cada vez que hacemos una afirmación, cada vez que hacemos una invocación, cada vez que encontramos que de 1000 formas se nos ha estado diciendo por otras culturas, civilizaciones, en otros idiomas, en otros tiempos y de otras formas, y se sigue diciendo lo mismo, ¿no? O sea, comportamiento moral es básicamente sentirse uno con todo lo demás. Entonces, intentar retirarme de esos actos que traen sufrimiento a otras criaturas, yo creo que ya es un paso gigantesco. En el ínter de que entiendo bien el término o no, pues por lo menos puedo empezar por allí, ¿no? Y pues nada, pues la verdad es que todo el tiempo está uno intentando entender y pues se agradece mucho estas oportunidades porque creo que nada se acaba de entender hasta que uno lo intenta explicar. Y entonces ahí es donde uno dice, ¿y ahora cómo voy a explicar esto? Creo que ni siquiera yo lo he entendido, ahora cómo se lo voy a explicar a otros, ¿no?
pero ahí es la riqueza de estas reuniones y de estos estudios que nos pone a todos a machacarle en unísono, yo creo, ¿no? Que todos estamos sobre de eso. ¿Y ahora qué significa esto? Entonces, pues muchas gracias otra vez por la oportunidad, hermanos, y pues gracias, ¿no? No, al contrario, Tere. La verdad es de que para preparar una plática, una charla como esta, pues hay que estudiar mucho. No digo específicamente para esta, que sí se hace, pero pues la historia pues viene de mucho tiempo atrás porque te has dedicado a estudiar todos los conceptos que la sociedad teosófica o la teosofía a través de la sociedad teosófica pues pone a nuestra disposición, ¿no? Y pues tu interpretación respecto de estos temas pues es muy valiosa y entonces por eso te agradezco mucho a nombre de todos que nos hagas más claros o claros para mí, hacernos, darnos claridad, darnos luz en estos temas tan importantes, ¿no? Que efectivamente son difíciles y sobre todo cuando no tiene uno los conocimientos que tú tienes, ¿no? Pero nos la pones fácil cuando, digamos, nos das ya más bien eh, digerido todo el conocimiento, ¿no? Y todavía dices tú, pero esto es apenas el principio, porque hay muchísimo más, ¿no? Es como la entradita nada más, ¿no? Pues entonces eso nos da una posibilidad de dimensionar en dónde estamos. Eso es lo más valioso, yo creo, de entender que pues necesitamos aplicarnos mucho más en todo lo que se refiere al conocimiento, a su comprensión, pero sobre todo a la aplicación, que es lo más difícil de todo el tema ¿no? Así que, pues muy agradecido, agradeciéndoles a todos su presencia, su participación, su colaboración